Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial, Dora Ordóñez. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, David, encantada. Decía que es mi primera vez en un podcast. Pero bueno, creo que contenta. has consumido igual podcast, dices que escuchas, ¿no? Más o menos. Sí. Creo que el formato de podcast es algo muy interesante hoy en día por la facilidad de información, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito, bueno, teníamos planeado hacer la entrevista la semana anterior, Sí. pero por un montón de cosas no se pudo. ¿Cómo va tu programa, tu planificación en este proceso? ¿Qué tal? Bueno, sabes que sí, te pido disculpas además por haber fallado a la reunión previa que teníamos justamente para grabar este programa, pero hemos estado súper atareados, ¿no? Este es un proyecto político que lo estamos trabajando, yo diría que un poco más de un año. Bueno, no necesariamente estaba enfocado en la candidatura a la prefectura, incluso habíamos pensado en la alcaldía de Cuenca, pero previo a eso tuvimos la posibilidad de ser considerados para la Contraloría General del Estado. Okay. Sí, esto a raíz del trabajo que hice realicé en la Secretaría Anticorrupción en el año 2019. Y claro, ese fue un proceso bien interesante. Y te lo cuento porque además quien me está acompañando este rato era parte de todo lo que, esas travesías que pasamos para ver si llegábamos a la Contraloría en un eventual encargo, que no se dio. Y bueno, yo soy creyente y gracias a Dios no se dio porque el país está muy complicado, hay una desesperanza, hay una crisis política y quizás hubiera sido muy complejo estar ahí. Y hablando de eso, o sea, yo siento que la política es un tema que se debe hablar desde la mesa de la casa, desde que somos pequeños, como entendiendo que la política, lamentablemente en Latinoamérica es como que se ha vuelto una pugna de poderes, de ver quién tiene, no sé, mejores, entre comillas, propuestas, hay mucho populismo, tantas cosas que han quizá prostituido a la política y hacen que los jóvenes o las personas, incluso adultas, vean a la política como a los ojos, y son temas que no quieren inmiscuirse porque piensan que la política es corrupción por esta mala imagen que se ha vendido, ¿no? Al menos en el contexto latinoamericano. Pero tú, ¿qué opinión tienes de la política en nuestro contexto, específicamente en Ecuador? ¿Para ti qué está pasando? Sí, bueno, es un problema regional en realidad, ¿no? Además, bueno, no solamente a nivel de Sudamérica o Latinoamérica, incluso Iberoamérica, tú has escuchado también en Europa, por ejemplo, claro. hay crisis política igual, los proyectos ideológicos, los partidos políticos también tienen representantes que al final del día terminan desilusionando a sus votantes, a sus seguidores, a sus simpatizantes. Entonces es un problema generalizado. No obstante, hay democracias que son mejor construidas, ¿no? Hay países en Europa, por ejemplo, que tienen representaciones más honestas, ¿no? Que la gente acepta de mejor forma, pero porque hay un compromiso ciudadano también. Entonces, yo siempre parto de que los políticos venimos de ese conglomerado social que en su momento es ciudadano y que luego se transforma o se trastoca por los intereses personales. Entonces hay una crisis de valores, ¿no? No es la clase política, para mí es la clase social, es la sociedad en su conjunto la que todavía no ha tocado fondo, pero creo que me falta mucho para eso, ¿no? Tengo mucha desesperanza de eso. Y lo que tú dices me resuena mucho con un video que yo hice hace un par de semanas atrás acerca de la corrupción. Era una pequeña reflexión porque leí un texto de Leonardo Hernández Walker que se llamaba Bobos o Vivos, donde él criticaba mucho esta viveza criolla que nos han metido en la cabeza, que por poco y no sé, nos venden esta idea. Yo decía de que si todo el mundo lo hace está bien, o sea, no seas cojudo, no te quedes atrás, se aprovecha, vivo como se dice, ¿no? Entonces yo creo que este tema de la corrupción también, uno escucha la palabra corrupción y piensa en el alcalde, en el presidente, en funcionarios públicos y todo, pero nos olvidamos que desde quizá nuestras microacciones hay actos de corrupción. Y yo, como decía en el video, no soy la excepción. Por ejemplo, el hecho de haber copiado un examen o colarte en la fila del bar, del recreo para entrar antes. Entonces, yo creo que falta, como tú dices, de compromiso social también de, no sé, apelar a este efecto bola de nieve de las buenas acciones y que nos termine afectando a todos, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú? O sea, ¿qué opinión tendrías de cómo fundamental o empezar a cambiar estos valores? Porque hay gente que dice, mis cambios individuales quizá no cambien o ayuden mucho, ¿no? Sí, tú lo tienes clarísimo, ¿no? Porque estos microactos de corrupción que dices tú
influyen muchísimo en que después tomes unas decisiones que ya no solamente te benefician, sino que perjudican al otro. Y eso sucede cuando administras fondos públicos, por ejemplo. Nunca piensas que esos recursos o la gente que está involucrada en actos de corrupción a nivel administrativo, no te das cuenta que en realidad estás quitándole la posibilidad a la población más vulnerable, porque esos recursos dejan de llegar a los conglomerados poblacionales que no tienen, por ejemplo, obras de infraestructura. Y esto lo dice las Naciones Unidas en sus estudios. Cuando se desvían recursos por estos delitos administrativos, dejan de llegar para la ejecución de obras. Si algún día entendiéramos eso, claro, con un poco más de empatía con nuestros conciudadanos, podríamos cambiarlo. ¿Cómo se logra? Porque hay gente que piensa que esto no es posible cambiarlo. Aunque tengamos esa desazón y esa desesperanza, sí es posible. Hay sociedades que sí cambiaron esas dinámicas, pero requieren liderazgos muy fortalecidos, pero sobre todo proyectos educacionales de cambio de fondo, ¿no? Desde las mallas curriculares, desde la concepción de la formación académica, es decir, yo siempre hago referencia a esto, ¿no? En Japón tú a los niños hasta los 7 años les educas en valores y luego les enseñas ciencias, literatura, matemáticas, pero ellos saben, porque además, y tú que eres psicólogo, lo conoces, la personalidad y el temperamento y la formación se da del ser humano en los primeros años, incluso en los primeros 7 años, ¿no? Entonces tú puedes marcar mucho el comportamiento de una persona para cuando será adulto. Entonces ahí está realmente esa necesidad de cambio. Ahora, claro, eso no lo vamos a ver mientras tengas un gobierno que no priorice la educación, por ejemplo, que no priorice la salud mental, por ejemplo, ¿no? Hay demasiados problemas a nivel intrafamiliar, hay casos pero gravísimos de maltrato infantil, de desnutrición, de falta de relaciones familiares sanas. Y claro, no puedes esperar nada positivo si nuestros niños no crecen viendo un ejemplo positivo. Totalmente. Pero, ¿qué opinas también de la situación que, o sea, si es cierto que no se prioriza salud mental, no se invierte en educación, pero hace tiempo tuve un podcast con Juan Luis Salgado, un amigo que era presidente de la FEGO en su momento. Conozco. Y sí, bueno, Sí, hablaba con Juan Lucho y llegamos a este análisis, o sea, que no se puede hablar de meritocracia si no hay una distribución o una igualdad de condiciones materiales para la gente, ¿no? O sea, incluso alguna vez tuve una pequeña discusión con un amigo que me decía que la salud mental es importante, que si toda la gente estudiara su mente y cosas así. Digo, sí, pero no puedes delimitar un problema tan grande como son las condiciones materiales de una persona a decir que todo es cuestión de que cuide su mente. O sea, porque si la persona va a terapia pero vuelve al mismo contexto donde hay escasez de recursos, todo eso, no estás haciendo mucho. O sea, que la salud mental sí es una parte o un eslabón de esta gran cadena, pero no es el todo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Que muchas veces como que la gente cae en este populismo de ofrecer soluciones muy simples a problemas estructurales que tienen mucho fondo, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Es el sistema, lamentablemente, ¿no? Yo puedo plantearte una propuesta programática, política, que enfoque, por ejemplo, esas necesidades de cambiar el contexto social, ¿no? Que coincido ahí contigo en que si eso no cambia, no cambiará el comportamiento, ¿no? Lamentablemente el sistema nos obliga, fíjate qué triste es eso, hasta para presentar un proyecto político caes en ese mismo error de las propuestas populistas, de que el plan de trabajo se elabora por un simple y mero cumplimiento legal, que lo requieres para inscribir la candidatura, por ejemplo, pero nadie lo revisa. Y nadie ve si en efecto eso es factible, de que se concrete, de que se ejecute. Pero como te suena bonito, como el candidato te parece carismático, que eso es importante, pero sí hay que atender, yo creo que a otro tipo de virtudes, ¿no? En quien te quieres representar. La capacidad, la experiencia, la transparencia con la que haya trabajado o haya demostrado su actuar en su trayectoria política. Mira, hay otros países, Estados Unidos, por ejemplo,
más allá de las lecturas ideológicas o de la democracia que se vive ahí, sí es un país en donde tienes formación política, haces carrera política, empiezas desde lo más básico siendo militante, digamos, y luego te promocionas y te formas y pides apoyos para subir en los escaños que puedas conseguir, ¿no? El ejemplo de Barack Obama es uno de ellos, Hillary Clinton igual, yo siempre estoy como más hacia los demócratas que los republicanos, pero me ha gustado mucho leer la historia de ellos y cómo llegaron, ¿no? Y claro, ahí no está mal visto que después quieran ser candidatos a la presidencia, qué sé yo, ¿no? O reelegirse, mientras que aquí todo el mundo te critica porque te dicen, quiero vivir del sueldo público, vayan a trabajar, vagos, por ejemplo, esas son las cosas que yo a veces leo en mis redes. Y claro, lo que no se lee es que detrás de esta decisión está la renuncia al tiempo de la familia, quizás haber dejado tu ejercicio profesional. En mi caso particular, yo estaba en mi ejercicio de ingeniería civil, tenía mi propia empresa de construcciones, digamos, no me iba mal, ¿no? Pero la política me encanta. Entonces fue una decisión, porque también es vocación, ¿no? La vocación de servicio, que mucho se dice, pero... Pausa, perro, un ratito para los cafés, para el frío. Bueno, lo que estábamos comentando con respecto a esto de las ideologías de izquierda, derecha, yo siento que hoy en día, retomando un poco lo que tú comentabas, como que la sociedad también se llenó mucho de ideologías y carece de resultados, ¿no? Porque es fácil decir, por ejemplo, armar un plan de trabajo, y más cuando ya estás en ese medio, ¿no? Proponer cosas, defender tus ideologías, pero cuando no hay resultados, para mí es algo vacío, es lo que decíamos, populismo, ¿no? Y también con respecto a esto de las críticas que tú decías, yo siento que también la sociedad nos llenamos de críticas, pero no hay mucha conciencia detrás de lo que se está criticando, ¿no? Entonces como que nos falta esa educación también en política, en conocer hasta para saber qué se está criticando. Pero ¿qué opinas tú de esto? O sea, es fácil, digo, proponer ideologías, todo eso, pero dar los resultados y evidenciar lo que tú estás proponiendo ya es un trabajo más complicado, ¿no? Quizás porque hay muy poca conciencia respecto de la incidencia que tiene la política en la cotidianidad de cada uno. A ver, todas las decisiones trascienden desde lo político. Por ejemplo, si es que se va a construir un parque aquí a la vuelta de tu casa, parte de una decisión política, ¿no? Si es que vas a priorizar alguna obra que se vaya a ejecutar, alguna necesidad que tenga determinado sector, parte de una decisión política. Pero justamente por esa ausencia de la participación ciudadana efectiva, porque no puedes decir, es que hay una asamblea y levantaron la mano y en efecto están de acuerdo con cómo vamos a priorizar el presupuesto. Hay esa ausencia, además del compromiso desde la colectividad para participar de estos espacios. Cuando el municipio tiene que elaborar el presupuesto, y también la prefectura y la junta parroquial, es decir, todos los gobiernos autónomos, necesitan aprobar el presupuesto, la ley dice y determina que tiene que convocarse una asamblea ciudadana, ¿no? Pero en esa asamblea tienes muy poca participación, o quienes participan son aquellos afines a la administración de turno. Muchos de los ciudadanos de determinado barrio no se ven representados en sus dirigentes. ¿Por qué? Perdón, voy a decir esta palabra, porque también se ha prostituido esa representación. Porque claro, hay esa componenda, ese compromiso entre las autoridades y sus dirigentes, ¿no? Porque muchos de ellos buscan beneficios. Ayer nada más se comunicó conmigo un dirigente de un barrio y me decía, sí, claro, queremos apoyar, pero yo tengo un hijo que es ingeniero, tengo una hija que es médico y están sin trabajo. Entonces, fíjate tú, él representa a cerca de 40 barrios de un sector, pero está viendo la forma de beneficiarse. ¿Sí ves? Entonces, esas son las cosas que lamentablemente se distorsionan. Yo por eso siempre regreso a la sociedad, porque somos nosotros los que necesitamos cambiar. Ahora, ¿cómo motivamos ese cambio? Justamente con educación, ¿no? Con educación desde edades tempranas. Y creo que ese es el gran reto que tiene el país, ¿no? Y sobre todo considerando que la competencia sobre educación en su mayoría corresponde al gobierno central, tenemos que echar la mirada hacia la representación nacional. Y lo que acabas de mencionar con respecto a esto de las representaciones, vino a mi mente una frase
de Pablo Escobar. Wow. De la serie específicamente. Bueno, creo que es ya un cliché esta frase, pero que dice: el pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetir lo mismo. Claro, eso empieza creo que al inicio de la serie. Exacto, ¿no? en todos los capítulos hay eso. Pero digo esto porque no sé si, bueno, yo no lo he leído, la verdad, pero me han recomendado mucho el libro de George Orwell, 1984. Dicen que es un excelente libro. Y hay una parte donde supuestamente el gobierno, dentro de esta novela ficticia de George Orwell, suprime ciertas palabras. Por ejemplo, se me ocurre eliminar del diccionario la palabra guerra. Yeah. Entonces, ¿cómo llamas a un lugar cuando no hay paz? Quizá puedes decir: hay menos paz. Entonces estás llamando al problema con el nombre de la solución. Entonces no hay realmente un problema. Entonces esto, lo que estás diciendo tú es... yo un poco estaba como que inmiscuido un momento de dónde se torció todo, ¿no? O sea, en qué momento quizá la política se prostituyó o se volvió pues, simplemente como que para remar para tu lado y ya está. Entonces había visto como que la historia nos cuenta de que nosotros no vivimos en democracia, sino vivimos en repúblicas de gobierno representativos. Porque la democracia en sí es, por poco los griegos hacían como que un sorteo para ver quién está, y digamos, Dora salió de alcalde, chévere, pero no te elegimos, o sea, saliste y el momento que no cumples con eso, así mismo te podemos votar. Entonces, el momento de que salió estos gobiernos o repúblicas de gobiernos representativos, igual, o sea, como digo, se cambió al problema con el nombre de la solución, y la gente que podía votar y todo eso, ¿quién eran? Los burgueses, la gente de la clase alta, y aparentemente después dijeron: no, bacán, vamos a hacer votaciones. Pero ¿quiénes podían ser los que estaban en elecciones? La gente que estudia, a la final los mismos burgueses. Entonces yo creo que estudiar y conocer eso también nos da como que entender la base. Yo siempre he repetido esta frase, que como que conocer las raíces de un árbol te ayuda a entender más el árbol, ¿no? Entonces, desde un punto de vista más amplio. Pero ahora, invertir en educación, ¿crees que sería la llave para todo este mal? Desde tu punto de vista, ¿crees que sería la solución? Sí, dicen que nosotros conocemos nuestro universo en función de lo que comprendemos. O sea, ahí está el límite, ¿no? Hasta ahí. Y es un tema, y hablamos hace un rato del contexto en el que crecemos, ¿no? Si es que tú tienes un ciudadano, me ha pasado mucho que he visto, tienes un compatriota que emigró a otro país, en donde las reglas y las leyes se cumplen a cabalidad. Y claro, ahí no ves un límite de velocidad que se haya superado, no ves que alguien lance basura fuera de un basurero público, sí, eso no pasa, no estacionas en un lugar que no está permitido, y bueno, varios otros temas que son sancionados, digamos, ¿no? Que además son de convivencia ciudadana, pero vienen al Ecuador, porque me ha pasado y lo he visto, y sabes que aquí sí puedes hacer eso y no cumplir la ley. Entonces, claro, es el contexto. En otra sociedad sí te involucras en cómo conviven, mientras que en la tuya terminas sin respetarla, ¿no? Entonces, es un tema de comportamiento social, de contexto y también de educación, ¿sí? Porque si en un lugar tú estás consciente de que tienes que hacer cumplir determinadas normas, lo podrías hacer en otro lado. Entonces, claro, es educación al final del día. Yo lo que considero es que esto amerita tener un proceso sostenido, ¿sí? Políticamente hablando, inclusive. Los periodos de las administraciones de 4 años son demasiado cortos. La reelección necesariamente debe ser un mecanismo que sostenga una agenda. En Estados Unidos me parece que los periodos son de 5 años, y si consigues una reelección tienes 10 años para implementar una propuesta estratégica, además, que creo que es un tiempo suficiente. Normalmente las planificaciones, los planes de ordenamiento territorial, los planes plurianuales que tienes tú, se planifican para 10 o 15 años, y eso tiene que cumplirse. En el EMAC tuve esta gran lección de respetar los proyectos que están planificados, independientemente de cuál sea la administración. Pero eso, ¿quién sostiene? Sus funcionarios, sus técnicos, su planta operativa, su planta administrativa, ¿no? Y claro, yo podía llegar con alguna idea y me decían: no, lo que pasa es que este proyecto para el relleno sanitario está organizado y planificado de acuerdo a nuestro plan estratégico hasta el 2031.
Bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Los proyectos que hemos definido aquí, ¿no? Que además están financiados, están aprobados por directorio y presupuesto, entonces no puedes salirte de eso. Y EMAC, incluso por sobre etapa en este momento, es un referente de administración. Incluso mucha gente de otros países, por ejemplo con Europa, digamos con Perú, teníamos ahí convenios para transferencia de conocimiento y acompañamiento técnico para algunos municipios. Entonces, tú puedes notar ahí que claro, un trabajo sostenido político también puede resultar positivo. Total, pero como tú dices, se necesita esta participación en su totalidad, y es algo que hablamos con Pri Solano en el podcast anterior, que desde mi punto de vista quizás es muy hermético o muy sesgado lo que voy a decir, pero sí siento que hay una división muy grande en la sociedad. Entonces yo digo que tantas ideologías que han ido saliendo, tantas cosas han dividido bastante la sociedad. Tú puedes ver que hoy en día o eres de izquierda o eres de derecha, o eres pro aborto o eres pro vida, pero no hay un interés de conocimiento social, o sea, de decir, a ver, sentémonos y hablemos y lleguemos a un punto. Y uno de esos, creo que evidencias que vimos fue en el debate presidencial. O sea, para mí eso no fue un debate, solo fue a ver quién tiene la razón y quién propone las mejores cosas, pero no hay un interés de como, a ver, somos un país, somos un grupo social, hacia dónde vamos todos, ¿no? Y creo que eso es lo interesante. Y por ejemplo, algo muy conocido, al menos en el contexto de mi país, o cuencano específicamente, es lo que tú dijiste, esto del nepotismo, colar a gente dentro de las administraciones y todo eso, y dice, aprovecha, chuta, quédate, porque ya viene el nuevo alcalde, va a venir con su gente y todo eso, y es como que se destruye todo lo anterior para intentar construir algo nuevo, y al final nunca avanzamos porque estamos todo el tiempo destruyendo, ¿no? Y creo que de eso también se trata, ¿no? De intentar como que plantear un objetivo en común, y así venga otro alcalde, pues que consiga el mismo proyecto, ¿no? O sea, y ahí es donde digo, una pregunta de la psicología social, ¿qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué pasa como ciudadanía? ¿Por qué estamos tan divididos hoy en día? Bueno, es muy difícil, a menos que tengamos un inconsciente colectivo, como dice Jung, que nos permita tener esa experiencia. A nivel de subconsciente quizás podríamos lograrlo, pero tenemos pensamientos diversos, ¿no? Fíjate que incluso en una sola propuesta ideológica de izquierda, ¿no? O de ya pragmática en el socialismo, tampoco funciona, y en la práctica no ha funcionado. Entonces, así como todo es dinámico, como todos vamos evolucionando, creo que las formas de hacer política también deberían evolucionar, o deberían innovar, o deberían reinventarse, de ser el caso, bajo otros conceptos, porque además este momento a los jóvenes que son determinantes en procesos electorales, y perdóname que siempre vaya ahí, pero es un poco lo que estamos trabajando ahora, ellos no se interesan en una discusión ideológica. O sea, a ellos lo que les importa en este caso es que les resuelvas los problemas de ese momento, ni siquiera están pensando en el futuro inmediato. Ellos están pensando en, a ver, yo quiero ser, no sé, abogado, y me voy a dedicar a el derecho penal, qué sé yo, o el derecho constitucional, y esa va a ser mi práctica profesional, ¿no? O sea, ellos, si les tienes con conectividad, si tienes resueltos sus problemas más básicos, son tan inmediatistas y están en el aquí y el ahora, ¿no? Como diría Tol. Pero eso no sé hasta qué tan bueno o sano sea para el futuro de la sociedad. A mí me preocupa muchísimo lo que pueda pasar. Este momento además estamos atendiendo a una transformación en la comunicación, al interno de la familia, ¿no? Que es la célula de la sociedad. Hay una distorsión lamentablemente ahí. Ya este canal afectivo de comunicación entre padres e hijos es distinto. Hay exigencias, y te lo digo hasta con conocimiento de causa por los hijos adolescentes que tengo. Hay una exigencia permanente de que se atiendan esas necesidades sin considerar cuál es la contraparte que como hijos deben tener. Entonces sí me preocupa mucho lo que podría pasar a los pocos años, ¿no? Incluso en términos de comunicación, de movilidad, lo que pasará con las ciudades en poco tiempo será insostenible. Y no es que sea fatalista, sino vemos que exponencialmente va creciendo, por ejemplo, la contaminación ambiental, el calentamiento global, la crisis política, la corrupción en las administraciones públicas, el desinterés de los ciudadanos en los temas políticos.
Entonces, ¿a dónde estamos yendo, no? Sí, es preocupante. Y lo que tú dijiste, o sea, quizá discrepo un poco en el sentido de que estemos conectados en el presente aquí y ahora de una manera sana, sino más bien yo creo que esta hiperproductividad, esta hiperconectividad más bien anula nuestra capacidad de juicio. La otra vez, no sé mucho, hice como un video igual reflexivo en TikTok se me fue el nombre, Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud. Él fue, quizás muy poco conocido dentro de las aulas de psicología, al menos yo lo conocí de manera, digamos, autónoma, donde él proponía que si tú logras asociar un producto con la emoción de una persona, le tienes, o sea, le tienes. Claro. Y entonces fue como el mago de la propaganda, y mucha gente empezó a recurrir a él para ver así cómo pueden asociar campañas políticas, ideológicas, tabaqueras y todo eso para maximizar el consumo, ¿no? Que es lo que les interesa. Entonces, yo digo que hoy en día no tenemos conciencia de esas cosas. No es lo mismo, yo digo, tener un celular, por ejemplo, y estar conectado por netamente cosas de trabajo, a estar perdiendo tu tiempo todo el tiempo, valga la redundancia ahí, y al final anula tu capacidad de juicio, anula tu capacidad de conocer. Y lo peor que hoy en día, no sé si estás de acuerdo con esta idea, pero hay tanto conocimiento, entre comillas, o tanta información que te llega de manera inmediata, que te da una ilusión de conocimiento. O sea, tú ves un video de 1 minuto, como por ejemplo el que te digo, de TikTok que hice, y piensas que ya lo sabes, y no es así. Y yo creo que no hay nada más peligroso que una persona que cree que sabe algo cuando en realidad no lo sabe. Entonces, yo creo que hay que también saber diferenciar esto, ¿no? O sea, de la información que se consume, profundizar en un tema y leer la contraparte. Ibrahim Rodríguez, que vino hace mucho tiempo, me dijo algo muy interesante, que tú no puedes criticar la riqueza de las naciones de Adam Smith si antes tampoco leíste el Manifiesto Comunista de Marx. Entonces, como tener esos dos lados para poder criticar algo, ¿no? Eso creo que también es algo que nos está faltando. Claro. Yo creo que el avance tecnológico no es malo. Fíjate que incluso la esperanza de vida se ha incrementado un montón. Total. El tema es que no lo estamos bien utilizando. Ese es el inconveniente. Yo he insistido mucho con mis hijos, por ejemplo, en la necesidad de que tengan una lectura comprensiva, crítica, analítica. Pero no lo logro. Porque hay, en efecto, otros canales de información como TikTok, Instagram y otras redes, Snapchat, que les llaman mucho más la atención, que claro, les venden, como tú dices, una información tan encapsulada que no te permite ser crítico. Y sí, o sea, si es que no tenemos, porque quizás hasta los padres deberíamos formarnos en eso. Claro que es mucho más interesante tener información gráfica, porque además, yo no sé, debe funcionar probablemente así nuestro cerebro, te da mejor recordación, debe ser así. Tanto hay metodologías de estudio en donde tú dibujas, reescribes, y eso te ayuda a tener mejor memoria, digamos, ¿no? A aprender de mejor manera. Entonces creo que deberíamos utilizar bien eso, pero no lo hemos logrado, porque incluso vuelvo a la educación, porque quizás lo clásico de la metodología de enseñanza, que siempre ha sido de enseñar de una persona hacia otro, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es un facilitador de conocimiento, ¿no? Eso también necesita transformarse o innovar. Ahora, yo también trabajo en la Universidad Católica, y te digo que es muy complejo llegar ya a los jóvenes a enseñarles, por ejemplo, álgebra lineal. Antes, claro, hace 20 años, sí tenías que comerte los libros y realizar un montón de ejercicios para aprenderlo, pero en este momento tienes programas informáticos que te resuelven las matrices en cuestión de 3 segundos a lo mucho. Entonces, claro, cambia el concepto, y yo siempre les digo también a los estudiantes, hombre, si ustedes tienen esta herramienta, ya deberían ser astronautas, pues. Si antes nosotros gastábamos un montón de tiempo resolviendo 10 problemas, ustedes los tienen resueltos en segundos. Entonces deberíamos avanzar en el conocimiento, pero eso no se da. Entonces seguimos truncos, además siempre estudiando los mismos libros. Fíjate, solamente se modifican, se actualizan, pero en conceptos muy, muy básicos, ¿no? O quizás en cómo se plantea el problema que hay que resolver. Entonces vuelvo a la necesidad de actualizarnos en lo que tiene que ver con la educación. Tú hablabas también de cómo se utiliza la información de la gente para vender un producto. Y claro, en política también se da. Claro. Mira, lo de Trump y el triunfo que tuvo fue de un análisis
de la gente que interactuaba. No sé si tú has visto, hay una serie, Cambridge Analytica. Entonces tú miras ahí cómo fue estudiar casi que el pensamiento. Claro, condicionar su voto. Imagínate, entonces la información es poder además. Y claro, analizaron cómo interactuaba la gente, con qué tipo de contenido y además qué quería escuchar de su candidato. Y claro, eso le permitió ganar las elecciones, ¿no? Pero sí, pues, o sea, esos son los comportamientos sociales que ameritan un análisis más profundo, pero que bueno, lamentablemente, al menos en nuestra sociedad, no está permitiendo esa transformación que queremos. Yo siento que estamos girando en un mismo círculo, en donde, o probablemente es un péndulo, no lo sé, ahí sería necesario analizarlo más a fondo, en donde salimos de una determinada administración que genera un pequeño cambio y luego regresamos a la misma y entonces no vemos una transformación real. Lo que pasa en ese punto de lo que dijiste acerca del consumo de redes sociales y todo eso, por ejemplo, para mí las redes sociales, como tú dices, son mal utilizadas y hasta cierto punto también lo he hecho, o sea, también fui ese adolescente que buscaba quizás aprobación o aceptación social a través de una fotografía y te das cuenta con el tiempo, quizá madurando, quizá gracias a tus padres, terapia, lo que sea, que solo es tu avatar, o sea, solo es una ilusión de una persona que tú estás creando, ¿no? Simplemente. Pero también creo que ahí va el interés de autoeducarte, ¿no? Hace mucho tiempo vino Henry Castro, que es un magíster en informática, o sea, y hablamos acerca de los algoritmos, de la inteligencia artificial, cómo está funcionando esto. Entonces, lo que tú dices, o sea, por ejemplo, ahora, hay tanto contenido de entretenimiento que el contenido de valor es obsoleto, o sea, y mucha gente prefiere pasar en tiempo sus redes sociales, quizá desconectándose de sus propias emociones, de su realidad, para evitar sentirnos mal. Y también a veces adquirimos un producto, como decía Edward Bernays, no por la necesidad, sino por lo que este producto puede decir de nosotros. Entonces yo creo que es profundizar, como tú dices, no quedarnos en la superficie, sino ir más allá y ver qué está pasando. O sea, lo que tú dices de Trump es un caso full interesante. O sea, para mí es una manera, una dictadura silenciosa, o sea, como que nadie sabe, pero hay alguien que nos está condicionando todo el tiempo para delimitar nuestros gustos, nuestros intereses, incluso nuestros ideales del amor, de saber por qué elegimos esta pareja, porque quizá vimos en redes sociales, todo eso. Entonces es complicado este tema, es ya algo muy delicado. Sí, esto de la idealización de los representantes, de las parejas, de las relaciones afectivas, de las relaciones de amistad, que es tan irreal, como dices tú, cuando ves una publicación de wow, mi pareja, somos perfectos, nunca tenemos problemas, además, mira, soy, no sé, pues con los filtros me veo súper bien, o sea, es una construcción tan irreal nuestra que después hace que no nos aceptemos. Sí, y eso es más grave todavía. Totalmente. Sí. De hecho, analizando un poco esto de las redes sociales, yo creo que hoy en día vemos mucha tendencia, o sea, los picos de la estadística por ejemplo, apuntan que hoy en día vivimos una crisis de ansiedad y depresión en los adolescentes nunca antes vista, por precisamente esta idealización, por vender nuestro yo ideal. Guy Debord, que es un filósofo que me gustó mucho cuando lo descubrí, creó un libro, escribió La Sociedad del Espectáculo, donde él decía que nosotros vendemos una imagen idealizada de nosotros porque queremos ser vistos a toda costa y es más, muchas veces nos dejamos como que carcomer por este personaje y surge como un cisma psicológico dentro de nosotros porque lo que estamos vendiendo y lo que realmente somos no tienen congruencia, no tienen relación. Entonces genera esta ansiedad, esta depresión de que chuta, ¿qué rato me descubren que no soy eso? ¿Qué rato me descubren realmente que esa vida que estoy vendiendo en redes sociales no es realmente la que yo lo vivo, ¿no? Sin embargo, también opino que las redes sociales bien utilizadas pueden ser una fuente de ingresos, pueden ser tu trabajo y todo eso, y llevándolo, digamos, yo digo, jugando el juego. Que juegues el juego de las redes sociales, que no te identifiques con ese personaje, pero que sí juegues el juego. Y me gustó mucho, siguiendo por esa línea, si te parece, que tú utilizas redes sociales de esa manera también para conectar hoy en día con la juventud, ¿no? O sea, veo que manejas también TikTok y todo eso, que a la final, ¿cómo surgió esta idea de quizá adaptarte a estas nuevas demandas, ¿no? Por una necesidad de comunicarme con este grupo etario, ¿no? Okay. Los jóvenes que justamente están
y yo siento que van migrando, ¿no? De espacios, porque luego se ven como, no sé, como perseguidos, quizás observados, más bien cuando nosotros entramos en sus espacios. Y quizás vuelvo al hecho de que tengo hijos adolescentes y probablemente lo comprendo un poco más. Tanto es así que mi hija, yo tengo mellizos de 15 años y mi hija me decía, ma, no entrarás en TikTok, por favor, cuidado, haces eso. Y claro, le dije, mi hija, o sea, necesito conectarme con los jóvenes, contarles lo que quiero hacer, porque esta sí es una decisión, como te decía hace un rato, que si es que no se concreta, David, yo pienso, te digo honestamente, pienso retomar mi vida profesional, mi vida familiar y otros proyectos de vida, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho leer filosofía y no tengo siempre el tiempo, no puedo dedicarme a la actividad académica porque ya es complicado. Entonces, hay otro mundo más allá de lo que quiero hacer. Y si es que no logro el objetivo, porque no es sencillo, pues tendré que tomar alguna decisión ahí. Pero sí, claro, los canales de comunicación me gustan, ¿no? Yo soy más tuitera que facebookera, te digo honestamente. Y claro, Instagram me gusta bastante porque también puedes mostrar lo que tú decías, lo que de alguna forma pretendo ser. Porque, claro, ego lo hemos tenido siempre, más allá de las redes sociales y de cómo mostramos una buena fotografía, pero siempre hemos tenido una construcción de una personalidad que probablemente no es lo básico que tenemos en esencia. Pero claro, ahora se ve, no sé si agravado o incrementado por lo que las redes te permiten. Total. Y claro, la intención es poder conectarme con esa necesidad, con esos requerimientos que tiene el votante, porque eso es lo que persigue un proyecto político, ganar elecciones, no se trata de participar, pero siempre intentando que la gente sea más crítica y también sea más analítica con lo que ven sus candidatos. Eso es lo que yo aspiro, o sea, que se vea en esencia a la Dora Ordóñez que es mamá, a la Dora Ordóñez que es amiga, a la Dora Ordóñez que tiene un esposo, que no es una relación perfecta, que tiene amigos, que también ha fallado, que no le llama a su familia todo el tiempo, ¿sí? O sea, los problemas que todos tenemos cuando tenemos dificultades económicas, sí, eso es lo que procuramos. Y perdón que te interrumpa, Dora, pero eso es muy interesante, por eso yo tomo la palabra, que es jugar el juego de las redes sociales. Y lastimosamente, y seguro que te ha pasado, y espero no estés equivocado, que muchas veces la gente al verte como una funcionaria pública, haber estado en puestos políticos, todo eso como que te caricaturizan y te enmarcan dentro de algo. O sea, es como que Dora es, no sé, política y punto. Pero nos olvidamos de este lado quizá humano de la persona, y que saber que comete errores, que llora, que siente, que se equivoca, que en su momento quizá dijo alguna cosa con la que después se retractó, no sé. Entonces por eso incluso me resonó mucho, porque yo creé este espacio de los podcasts precisamente para eso, porque en una entrevista de 20-30 minutos como que no logras romper esa barrera un poco del personaje que inconsciente o conscientemente a veces cargamos. Claro. Entonces es como que conocer a la persona, ¿no? Y que la gente vea y entienda que lejos de su función o de ese personaje que muchas veces le enmarcamos, ya sea el influencer, el político, el artista, hay una persona detrás de todo eso, ¿no? Y cómo fue quizá esta acogida que tuviste dentro de redes sociales, porque ya digo, hay mucha crítica, y yo he visto por ejemplo a Paul Carrasco, al mismo Pedro Freire, que cuando a Herbas, cuando empezaron a utilizar redes sociales, mucha gente le comenzó como a criticar, y dice, no, que este ya viejo y todo eso. ¿Te ha llegado esas críticas? ¿Cómo has surfeado quizá esto? Bueno, no hemos tenido críticas muy negativas, gracias a Dios, pero claro, hay un equipo estratégico que nos acompaña. Yo siempre he puesto un límite, ¿no? Y digo, no podemos ridiculizarnos tampoco a la persona, a la propuesta, a la candidata, a la mujer. Entonces sí hay un límite ahí, ¿no? Pero sí queremos hacer, claro, contenido que le resulte interesante, contenido que pueda sumar, contenido que pueda ser digerido, por así decirlo, ¿no? Pero claro, con un límite, porque digamos no podemos sobrepasar esa línea,
a pretexto de conseguir votos o nivel de conocimiento o aceptación, ¿no? Porque no es eso lo que buscamos. Total. Más bien queremos dignificar la política, ese es mi objetivo, y bueno, y del equipo también con el que hemos sumado esfuerzos ahora. Y claro, esperemos poder conseguir el objetivo, alcanzar las metas que tenemos, que si se da, enhorabuena. Pero claro, esto sí es un gran reto, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que nos interesa por los temas políticos o que tiene muchas críticas respecto a los actores y a la clase política. Pero quería saber cómo fue tu etapa esta dentro de la Secretaría Anticorrupción. Me parece muy interesante cómo lo tomas. O sea, más allá del plano político y de tu función, quisiera saber en el plano personal qué aprendiste de esto, qué descubriste. Quizá para ti fue un mundo totalmente nuevo, pero cómo fue esta etapa en el ámbito personal de haber participado y dentro de la Secretaría de Anticorrupción del país. Yo descubrí un propósito ahí, fíjate. Si bien ya en el Consejo Cantonal había tenido una experiencia en términos de fiscalización, pero claro, la Secretaría era otro mundo, otro nivel, otras condiciones además, otros riesgos, y descubrí que ese trabajo me apasionaba más de lo que pensé en un principio, incluso por sobre el riesgo. Yo creo que en algún momento me volví temeraria casi, porque decía, no me importa lo que suceda, alguien tiene que hacer este trabajo, hagamos público lo que está sucediendo, necesitamos tener resultados inmediatamente, no nos importa quién esté detrás de un hecho o un acto de corrupción, y descubrí ese propósito. De hecho, previo a la definición de la candidatura, cuando pensamos llegar a la Contraloría, ese era el objetivo, porque decíamos, hay que limpiar esa institución, no puede ser que tengas un contralor preso, tengas otro prófugo, y que tengas una delegación o una Contraloría subrogante que también está cuestionada. La Contraloría tiene como función cuidar y controlar la inversión de cada centavo que se produce en este país y que se invierte en obra pública. No puede ser que ese ente que está llamado a controlar tenga representantes corruptos. Entonces, nuestro objetivo era llevar y sanear la institución en el tiempo en el que estemos. Lamentablemente no se concretó, pero siempre ha sido un objetivo. Incluso si es que no logramos ese objetivo en su momento, y planteando ahora esta propuesta política de administrar una institución como la prefectura, pensamos hacerlo con ese eje transversal. Si no se concreta, David, claro, regresar a mi vida familiar, personal, y te decía, de proyectos personales, parten también y radican en poder tener una organización, una consultora que haga compliance y consultoría de transparencia y honestidad. Me hizo mucho ruido lo que dijiste. ¿Algún momento sufriste, no sé, algún tipo de amenaza? ¿Sentiste que tu vida estuvo en peligro? ¿Cómo es afrontar esta realidad? Porque, o sea, para mí uno de los dos cánceres más grandes de la sociedad es la corrupción y la impunidad. Y no me parece, desde un punto de vista como ciudadano, las cosas que están pasando hoy en día en el país. En su momento la crisis carcelaria, que es algo que no se ha resuelto, simplemente hay otras noticias que están tapando esa realidad, creo yo. El narcotráfico, ves que Cuenca cada vez está más peligrosa. El día de ayer hablaba con un primo que quizá desde nuestro privilegio antes veíamos y decían, chuta, qué denso lo que está pasando en Quito, en Guayaquil, y que pase eso en Cuenca era totalmente extraño. Hoy en día como que se está volviendo el pan de cada día, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo que está pasando, la lucha de poderes del narcotráfico, los sicariatos. Entonces todo eso, ¿cómo lo viviste tú en primera persona? ¿Cómo fue esta experiencia? Quizá cómo surfeaste, esta idea de que tu vida está en peligro y todo eso. ¿Cómo fue esta experiencia? A ver, tú decías la impunidad, la corrupción, el narcotráfico, todo es parte del mismo sistema, ¿no? Lo que sucede en las cárceles, producto de las pugnas que existen entre las bandas, claro, que están además vinculadas precisamente al narcotráfico. Cuando más temor tuve fue cuando investigamos justamente un caso. Recuerdo que lo lanzamos en Guayaquil, hicimos de ahí la rueda de prensa en la gobernación, y cuando fui al aeropuerto porque tenía que regresar a Quito, me encontré con una persona que trabajaba en el gobierno en ese momento y me dijo, Dora, no te metas ahí porque lo que hay ahí es narcotráfico, ¿no? Esa noche yo llegué a Quito, al departamento en el que vivía, y escuché ruidos afuera.
a pesar de que tenía la seguridad que me acompañaba, pero ese día tuve temor, porque es como que recibí un mensaje, ¿no? Luego, en los próximos días, empecé a recibir mensajes de texto, SMS, que claro, con el trabajo de investigación que hicimos, vimos con la Secretaría de Inteligencia en ese momento, que provenían de un teléfono de México. Entonces, claro, dije, aquí hay algo más que un simple delito administrativo, que era lo que nosotros denunciamos en Guayaquil. Y ahí es cuando sentí temor, te digo honestamente, ¿no? Y empecé a también pensar en la familia, ¿no? Pensar en mis hijos. Y cuando vi que habían personajes políticos vinculados al gobierno y que también estábamos investigando, dije, esto no va a cambiar. Una persona no puede cambiar el sistema, porque además está lo de impunidad que tú decías, ¿no? El sistema de justicia, en donde ya veíamos, porque hacíamos unos mapas relacionales de personajes que estaban vinculados, personajes públicos además, y que no podías iniciar una investigación porque los jueces eran amenazados, quienes nos ayudaban con información eran amenazados, los fiscales igual. Entonces decíamos, si no va a cambiar el sistema de justicia, es imposible que podamos cambiar. Y saliendo de ahí, ¿cómo? O sea, yo digo, no puede haber perspectiva sin distancia, ¿no? Quizá ya alejándote y viendo el panorama un poco más amplio, ¿qué se podría hacer? Porque, o sea, como tú dices, o sea, he tenido conversaciones con familia, mis hermanos, con respecto a esta situación. Yo digo, o sea, las ideas pueden ser muy chéveres, muy bonitas, claro, pero el rato que te llega una amenaza, que van a matar a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, lo que sea, por miedo te frenas. O sea, quizá el hecho de ya, si me pasa a mí, ya muerto voy a estar y chao, pero ¿y mi familia? O sea, ¿qué va a pasar con ellos, no? Entonces yo ahí es como que, no sé si cabe el término ahorita, pero es como que empatizas un poco con que te sientes atados de pies y manos, ¿no? Entonces, pero ¿qué se podría hacer a nivel, quizás, no sé, reestructurar el sistema, cambiarlo todo, que toda la justicia se una para realmente hacer algo al respecto? O sea, ¿qué hacer en ese caso, no? Guatemala tuvo una experiencia interesante. Se conformó la CICIG, que se llamaba, que era una comisión anticorrupción conformada por fiscales que no pertenecían al Estado como tal, y fue las Naciones Unidas quien apoyó esta iniciativa. Claro, ¿qué es lo que sucedió ahí? Esta comisión anticorrupción tenía toda la potestad y la soberanía, por así decirlo, para investigar, incluso a los representantes del gobierno. Eso se quiso hacer aquí. Se conformó una comisión internacional de lucha contra la corrupción, pero en donde se quedó todo fue en la Asamblea Nacional, que tenía que darle toda la potestad a la comisión, porque eran representantes de otros países. Por ejemplo, una de ellas era la fiscal que estuvo en el caso de Lavallato, que involucraba a representantes del gobierno de Brasil y también en Estados Unidos. Esto se investigó en Estados Unidos, ojo. Entonces, Stacy de la Torre era parte de esa comisión. Ella venía incluso con remuneración de las Naciones Unidas, o sea, ni siquiera se lo pagaba el Estado ecuatoriano. Pero ni la Asamblea, ni la Corte Constitucional, ni la Procuraduría General del Estado, y bueno, más allá de las intenciones del gobierno nacional, que dio $1 millón para esta iniciativa, no se pudo concretar. Pero claro, la experiencia de Guatemala fue muy positiva. Ahora, ¿qué sucedió? Porque claro, se judicializaron varios casos y se detuvieron, y todavía están detenidos, algunos políticos que estaban ejerciendo sus funciones en su momento en Guatemala. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Claro, después de 2 periodos de gobierno, se cambia el presidente, y el presidente de un periodo atrás, más o menos, dice, no hay más, sí, se acabó, y quita todo el apoyo económico para la comisión, y ahí se cerró la iniciativa. Pero esto implicaba darle toda la potestad a la comisión. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué dijo la Fiscalía? Más allá del trabajo que ha hecho además Diana Salazar, que yo lo reconozco porque también ha sido una mujer valiente, pero no ha podido, lamentablemente por el mismo sistema, digamos, erradicar lo que sucede incluso al interno de la Fiscalía, ¿no? Entonces, claro, las primeras voces dijeron no, porque el Ecuador es un Estado soberano, entonces no podemos darle la competencia o darle la acción fiscal o de investigación a personas que no son parte del sistema judicial, ¿no? Entonces esa es una primera dificultad. ¿Cómo podríamos, con la intervención de organizaciones internacionales, las mismas Naciones Unidas, el Banco Mundial también?
Creo que ese podría ser un mecanismo. Y es interesante eso porque, o sea, yo digo, todo solución traerá consigo posibles también problemas, ¿no? O sea, no todo es color de rosas, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, la contraparte de todo esto? Porque, o sea, para mí es muy obvio el por qué no dejaron que pase esto, ¿no? O sea, obviamente se iba a desmantelar un montón de cosas y perjudicarse las personas que están detrás de todo esto, ¿no? Pero, digamos, si hubiese llegado el caso de que pase esto, que hay una intervención internacional, ¿cuál hubiera sido quizá la parte negativa de todo esto, ¿no? O sea, o la contraparte. Aparte de que se les caía el kiosco a todos. Sí, yo creo que ese era el principal problema, ¿no? Quizás hubiéramos tenido más ministros o quizás un presidente judicializado. Okay. Eso hubiera pasado. Uh-huh. Pero y en la parte quizá ciudadana, o sea, más allá de hacer justicia y ciertas cosas, ¿crees que hubiera habido un efecto colateral? Yo lo que creo que hubiera pasado es que se hubiera generado confianza probablemente en la iniciativa y en la comisión, uh-huh, y se podría empezar a cambiar ciertos estamentos políticos. Okay. A ver, la misma asamblea, por ejemplo, claro, como existe impunidad, uh-huh, entonces actúas sin temor. Claro. ¿No? Sin temor, tú sabes que pasarán además 7 años, si has sido autoridad electa y has administrado recursos, en 7 años prescribe y ya pues la Contraloría no dice nada más. Pero si es que hubieras dado una muestra de que puede haber justicia, probablemente la gente honesta, que somos más, hubiéramos tomado valor para denunciar, para no permitir abusos al interno de instituciones, para comprometerte con una causa honesta, ¿no? Yo creo que eso es necesario. Fíjate que en los Estados Unidos, y también siempre hago referencia a esto, me encanta este ejemplo, la policía en Nueva York estaba cooptada por las mafias italianas, esto en la década de los 60, 70, uh-huh, y ahora la policía neoyorquina es una de las más respetadas, uh-huh, fíjate. Y esto sucedió a raíz de uno de sus representantes, ¿no?, que tomó la posta y decidió enfrentar a las mafias. Y en este momento tú miras cómo es el sistema judicial. Ahora, lo que pasa también en Estados Unidos es que hay mucha fortaleza institucional. Entonces, es como el ejemplo que te daba de MAC. O sea, llegas como representante, pero no puedes cambiar la institucionalidad, porque es fuerte, ¿no? Eso es lo que también se debería lograr, claro. No, y totalmente, o sea, yo opino como que se debe respetar los procesos de cada institución siempre y cuando apunten a un mismo objetivo y sea positivo para todos, ¿no? Y con respecto quizá a este tema, fue inevitable pensar en el sistema educativo, en el que se respete y se promulgue quizá una educación de calidad. Canserbero, que es un rapero que admiré mucho en su momento, bueno, lamentablemente falleció, tenía una canción donde decía: no es solución dar a los pobres, no es solución dar educación a los pobres si les das una pobre educación. Entonces yo creo que la parte legal, la parte de legislar ciertas cosas, no puede quedarse solo en poner escuelas bien estéticamente vistas, ¿no? Que ya pasó, exacto, las escuelas del milenio. Totalmente. Pero que fueron insostenibles, incluso económicamente. Full. Y por eso me hace mucho ruido esta parte de la educación, de las instituciones, de respetar procesos y todo eso, porque como así mismo hablábamos con Pris Solano, lo que tú dijiste, esta lucha, por ejemplo, de que un policía o una persona dijo: no, vamos a luchar contra esto, pero quizá no fue de la noche a la mañana, fue juntar quizá, y que se contagie esa valentía para seguir consolidando un proyecto a mediano o largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que entender eso, que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, por eso las luchas sociales son legítimas, pero toman tiempo. Sí. Quizá nosotros estamos siendo beneficiados de luchas de hace 20, 30 años, y que es así. Pero con respecto a la educación, hay una frase que me gusta mucho que dice: educación sin movilidad social es esclavitud. Uh-huh. Y hoy en día me hace mucho ruido esto, porque bacán, o sea, hay muchos profesionales, mucha oferta, pero poca demanda de trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este sentido también? Porque al final, como tú dices, el futuro es desesperanzador para mucha gente. Yo he tenido casos de gente muy cercana a mí, incluso yo he sido el caso donde me han dicho: tú estás sobrecalificado, o gente que ha tenido que borrar su maestría del currículum para ver si les aceptan un trabajo. Entonces básicamente es como que: brother, no te podemos explotar, no te aceptamos. Entonces, ¿qué está pasando con este ámbito, ¿no? O sea, muchos profesionales, pero que al final el estilo de vida no está cambiando. Hoy en día nos vemos que
damos cuenta que el 70% de los trabajos como que no requieren un título de tercer nivel, entonces realmente es la educación claro, porque también hace falta, yo creo que hay que complementar también la educación, ¿no? Pasa mucho que quienes se gradúan en la universidad, ya sea con títulos de tercer nivel o cuarto, esperan tener un empleo formal, o sea, un empleo fijo. Pero también puedes complementar esa formación con emprendimientos, por ejemplo, pero hay que dar esas facilidades, porque después de Israel, el Ecuador es uno de los países más emprendedores. El problema es que no sostienes el emprendimiento, justamente por esa distorsión en la demanda, ¿no? Y si lográramos constituirnos en un país que puede exportar, ya sea ciencia, productos, pero con las facilidades que te pueda dar el Estado para eso, sería fantástico. Por ejemplo, el futuro también está en el agro, pero la gente no se interesa en mantenerlo, porque más allá de que es una tarea compleja, es una actividad que no te da mayores réditos, porque no hay un apoyo eficiente del Estado para eso, ¿no? Ahora las necesidades de alimentación para muchos países se incrementan exponencialmente como se incrementa la población, ¿no? Y falta quizás ese apoyo, ese acompañamiento que te pueda dar el Ministerio del Ramo, qué sé yo, el mismo gobierno, o incluso los gobiernos autónomos. Por ejemplo, la prefectura tiene competencias ahí también para el fomento agroproductivo, y ahí no se ha hecho absolutamente nada, porque además tienes dificultades en conectividad porque no tienes una buena vía, ¿no? Entonces, claro, fíjate, todo regresa también a la decisión política de cuáles son las prioridades. Solventar los problemas estructurales, materiales también. Ahora, por ejemplo, la formación técnica también es importante. Cuenca es una ciudad industrial y, claro, tienes en efecto personal sobrecalificado que está haciendo tareas operativas y, claro, con una remuneración bajísima que no paga ni tu crédito de maestría, porque mucha gente lo hace endeudándose. Entonces sí se ha distorsionado demasiado lo que en su momento también se planteó para delimitar este filtro de acceso a la universidad. También ha hecho que se genere esta ansiedad que decías tú en los jóvenes cuando tienen que dar el examen y saben que no pueden sostener una educación privada en la universidad. Entonces, claro, están desesperados, hay preocupación en las familias y a veces terminas abandonando la formación. Entonces, sí, además con la brecha que tienes entre la educación en instituciones secundarias rurales y las urbanas, hay una diferencia abismal. Nosotros ahora que estábamos recorriendo algunas parroquias, estuvimos en Jima, por ejemplo, y veíamos escuelas unidocentes en donde los maestros que tienen que viajar de Cuenca a los sectores, a los territorios, a estas parroquias, a estas comunidades, incluso de su propio sueldo tienen que apoyarse para los materiales didácticos. Entonces fíjate la brecha que hay y qué puedes esperar de estos niños que no tienen posibilidades de formarse. Y volvemos al tema del contexto social. Entonces no hay esperanza ahí, ¿no? No, totalmente. Y como te digo, o sea, yo creo que resolver las necesidades básicas de una persona y dando condiciones materiales dignas, creo que sería la parte más fundamental para un cambio general, ¿no? Porque como tú dices, o sea, si un niño no se va ni siquiera a desayunar al colegio, ¿cómo esperas que rinda? No tiene punto de comparación con la persona que estudia en el alemán y tiene para el desayuno, tiene buceta, tiene todo, o sea, no podemos hablar de meritocracia realmente. Bueno, y no vayamos muy lejos tampoco, porque tienes también educación privada, ¿no? Que digamos, podría una familia de clase media la puede sostener, y ahí ya tienes una gran brecha, ¿no? Porque claro, si vamos al alemán pues ya es otro nivel, incluso a nivel económico, ¿no? Lo que dijimos en el principio, yo creo que no solo se trata de ideología, sino también de ver resultados, dejar de hacer populismo, sino más bien entender las necesidades de un pueblo, de una nación, y trabajar en función de eso, ¿no? Dora, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, gracias por caerle acá al podcast, de verdad muchas cosas
por seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir educándonos un poco. Creo que es una responsabilidad también, aunque muchas veces ver las malas noticias también enferma mentalmente a uno, ¿no? Pero creo que es responsabilidad un poco estar informado al menos de lo que pasa. Sabes que yo dejé de escuchar noticias hace algún tiempo, porque sentí que estaba pero ya Total. muy contaminada, como Sí. decías tú. Yo desde el paro también. Sí, entonces dejé un tiempo. Obviamente es necesario estar informados. Retomé en las mañanas prender la radio, revisar también los medios impresos, que ahora son más virtuales, pero sí lo dejé ya, era por sanidad y salud mental. Sí. También pues uno pasa etapas de ansiedad, de depresión inclusive, al no ver una salida, una solución. Veo a mis hijos, veo a los hijos de mis amigas, de mi familia inclusive, sin mucha perspectiva de lo que pueda pasar a futuro, ¿no? Entonces sí preocupa enormemente. Ahora, claro, eso también te obliga a mantenerte en esta necesidad de sumarte para un cambio positivo, de ser el caso, ¿no? Total. Lo que te decía es, tienes dos opciones, ¿no? Pensar en lo que es mejor para ti, para tu familia, y en contribuir, la otra opción que es contribuir positivamente para mejorar esto, ¿no? Veamos qué decide la gente, ¿no? Y como tú dices, involucrarnos más en estos temas políticos, dejar de ver a la política como solo corrupción, sino también involucrarnos en eso desde una parte todos más... somos malos. Exacto, no todos somos malos, y sabes que también, retomando esa frase que dice, mis microacciones no van a cambiar el mundo, dijeron millones y millones de personas. Entonces creo que es hacer ese efecto bola de nieve de pequeñas buenas acciones, hacer las cosas correctas por el motivo correcto, si nadie nos ve, ser íntegros. Y nada, Dora, muchas gracias nuevamente. Quizá algo final que quieras decir a la gente. No, tú me decías hace un rato que es bueno aprender. Yo también he aprendido mucho ahora escuchándote. Me parece súper interesante las reflexiones que haces. Qué bueno. Además da cuenta de tu compromiso con la formación, y qué bueno que hayas pensado en este espacio para poder compartir con la gente estas reflexiones, además desde una perspectiva distinta, desde lo que comprendo de acuerdo a tus invitados. Y no, pues más bien siempre a las órdenes, y veamos qué sucede en los próximos meses y el próximo año, que es determinante también para el Ecuador en términos de las definiciones de autoridades locales, y esperemos que mejoremos, aunque sea en un pequeño porcentaje, pero que logremos esa mejora, ¿no? Pero a las órdenes siempre. Muchas gracias, Dora, nuevamente. Bueno, la gente que nos vio, que nos escuchó, espero que hayan disfrutado este episodio. Como siempre digo al final, no se queden con nada de lo que hablamos aquí, sigan investigándolo por su propia cuenta, saquen sus propias conclusiones, no se enamoren de sus ideas, siempre sean flexibles a nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Chao. Gracias.